Sí, cómo no. Bueno, vamos a convocar a la señorita Rita Segato, que es antropóloga, investigadora. ¿Por la disculpa? No, sí. Sí, todo asiento. ¿Qué tal? Adelante. Bueno, buenos días, buenos mediodías a todos. Hice un texto, una ayuda a memoria para no ocupar más tiempo que lo necesario, porque es un tema tan largo, un tema que no se puede liquidar ni en media hora, ni en una hora, ni en una tarde, o sea, es un tema para reflexionar largamente. Inclusive en mi posición, que es una posición de alguien que es feminista y es anticarcelaria. Entonces la combinación, que por la experiencia de mi vida, muchos años trabajados con violadores en la cárcel, me lleva a una contradicción que es muy difícil de resolver en mi propia conciencia personal. O sea, cómo ser feminista y también antipunitivista, anticarcelaria. Pero existen en el mundo varias... Fui en África del Sur en diciembre del año pasado a una reunión justamente de feminismo anticarcelario, que es un tema muy difícil de pensar. Entonces voy a leer mis anotaciones muy rápido. El violador es un síntoma de un mal que es social y que nos atraviesa a todos. Es la irrupción, la manifestación de lo que anida en el inconsciente social, o sea, en la conciencia de toda la sociedad. El crimen de violación, es decir, el acto tipificable en la ley, descrito en la ley, es la punta de un iceberg, en el cual la violación se encuentra en su base y en todos los estratos. Pero solo la ley puede capturar en la punta de ese iceberg. La mayor parte de las agresiones sexuales no pueden ser transformadas en crimen porque constituyen el mundo y la forma en que vivimos. Para entender esto basta ver las noticias o muchos programas de TV en estos días que desnudan y vemos ese ojo del lente mediático desnudando a las mujeres y rapiñándolas, igual que lo hace un violador, pero de una forma que no es crimen. Los cortadores de polleras, ¿no? En estos días definió un directivo de la AFA a un célebre conductor de un programa televisivo de masa, diciendo, no necesitamos aquí en la AFA un cortador de polleras. Y no es crimen, es la televisión. Entonces, decimos que la agresión sexual que conseguimos tipificar como crimen es la punta del iceberg de un comportamiento social extenso y que es una espiral de violencia, como se llama en el feminismo mundial, cuyos innumerables actos y prácticas perfectamente estabilizadas en las rutinas cotidianas, en todos los ámbitos, no son ni pueden ser criminalizadas por la ley, porque en verdad no podrían serlo. Pero constituyen el semillero, el caldo de cultivo de donde germinan los agresores y por eso no podemos, la ley no está consiguiendo parar en ningún país este tipo de crimen. O sea, tenemos muchos años de legislación, de varias leyes, más de una, la ley de la violencia doméstica en Brasil, el feminicidio en la mayor parte de los países, ha proliferado la legislación, proliferado las instituciones, las políticas públicas y el crimen contra las mujeres solamente crece, solamente aumenta. Tenemos que parar para pensar en esto. ¿Por qué? ¿Dónde está su semillero? Quererlo parar con la cárcel es como querer eliminar un síntoma sin eliminar la enfermedad. O sea, como tomar geniol y no tomar el remedio que cura la bacteria. Hay que desbaratar el semillero, no simplemente cortar los yuyos. Ellos seguirán creciendo porque se trata de un síntoma social, de un mal social, de una irrupción, de una plaga mucho más diseminada y presente en toda la sociedad que lo que estamos acostumbrados a creer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar en la sociedad. No se puede actuar, legislar, sentenciar, condenar ni castigar sin pensar. Y lo que estamos viendo es el intento de actuar sin pensar. Entonces, por eso es que la historia, sobre todo los últimos 10 años, para los cuales hay estadísticas, leyes, etcétera, 15 años,
en todos los países de América Latina, está mostrando que estamos actuando sin parar para pensar. Inclusive es tan absurda la solución punitivista que consiste en enviar al violador a una verdadera escuela de violación, como es la cárcel. Las cárceles de mujeres y de hombres, inclusive las cárceles juveniles, y en ellas las cárceles juveniles de mujeres también, son verdaderas escuelas de violadores. No solamente se viola al violador, que eso todo el mundo lo sabe, para castigarlos porque violaron, sino que esa institución total es un espacio de reconversión, de reprocesamiento de identidades de género, como lo muestra el fantástico libro de Jacobo Schifter para las cárceles de Costa Rica, se llama Amor Macho, que él muestra en una preciosa descripción de la vida en una cárcel masculina de Costa Rica, de forma que no se puede argumentar, porque muestra con datos de la cotidianidad de la cárcel la relación entre quienes dominan y quienes obedecen dentro de la institución carcelaria se expresa en términos de dominación sexual y en la violación de los más débiles entre los presos. O sea, estamos castigando al violador con un lugar donde va a aprender a violar más, no menos. Hay que entender mejor el tema de la eficacia de la ley. La ley no alcanza eficacia material en términos de sentencias punitivas de los jueces, sino obtiene eficacia simbólica, retórica, poder de convencimiento, capacidad de persuasión y disuasión antes. Si esa ley no convence de que vale la pena tener esa ley, ella no va a tener una eficacia material en las sentencias, en las sentencias de los jueces. Por eso los jueces no pueden tomar decisiones adecuadas porque no comprenden el crimen sexual. El crimen sexual es un tipo muy particular de crimen que hay que saber entender y los jueces no tienen formación en este campo que es indispensable. El trabajo en la sociedad es el trabajo en los operadores de la justicia, en los operadores, en los varios campos, en las federaciones deportivas, en los sindicatos, ¿no? En que la gente comience a tener una conciencia de género. Porque no solamente los jueces no lo comprenden, pero los jueces como parte de una sociedad no comprenden el crimen de género, no comprenden, o sea, ellos son miembros de una sociedad en la cual la agresión de género es opaca, es incomprensible, es ininteligible. ¿Por qué? Porque la agresión de género es una agresión de abuso, la palabra abuso es aplicada al abuso sexual, pero es un abuso del poder. El problema del juez Rossi, del juez López, de la tesis zafaroniana, así como de las posiciones en el otro extremo, las posiciones punitivistas, ambas carecen de una comprensión real de lo que son las agresiones de género. Ninguna de las dos comprenden el problema como un problema de la sociedad. En el primer caso, en el caso de la perspectiva zafaroniana, en el primer caso no consiguen salir de la comprensión de la agresión sexual como una agresión de la libido sexual, de la intimidad, de la sexualidad. Y la agresión sexual no es una agresión del deseo sexual. El crimen sexual es un crimen por medios sexuales, pero es un crimen aleccionador y también bélico. Todas las guerras hoy, los autores que escriben para las guerras en Medio Oriente, hablan de una feminización de la guerra. Y en nuestro mundo, también en América Latina, las guerras mafiosas, los estados autoritarios, las guerras represivas como las de Guatemala, que es un campo que conozco muy bien, ahí la agresión sexual cumple un papel como un arma, como un cañón. O sea, es una forma de la agresión, la desmoralización y la destrucción del enemigo. No es un crimen de la intimidad. Entonces, el agresor y la víctima no tienen ni obtienen ninguna intimidad y no se trata de deseo sexual. El modus operandi es sexual, pero no el móvil del crimen. Entonces, a partir de eso hay muchísimas cosas más para decir, que no es el momento, pero que es importante que los operadores del derecho y los legisladores y, en fin, toda la gente en la sociedad, los medios masivos de comunicación, intenten parar para primero entender y después actuar. Porque lo más paradójico, y con este punto termino, es que el agresor es un moralizador, es
impresionante, nos deja perplejos cuando nos asomamos a cómo piensa el agresor su crimen. Y los sujetos punitivistas también son moralizadores. Ahí hay una gran convergencia entre la mentalidad punitivista y la mentalidad del agresor sexual. No hay tiempo aquí para explicarlo, pero tengo convicción absoluta, después de muchísimos años de trabajar sobre este tema, de que es así. Entonces, ¿qué quiere el punidor? ¿Qué quiere aquel que quiere castigar? Además del error de pensar con odio, de pensar con rabia. El tema de la violencia es necesario pensarlo con sosiego, o sea, con tranquilidad. No en el, por eso decir que el derecho de las víctimas es un gran error. A quien no podemos pedirle que piense cómo se legisla es a la víctima. Porque a la víctima le tenemos que perdonar que está en su dolor, no puede pensar serenamente. La violencia no puede ser pensada sin serenidad. Lo dejo por aquí. ¿Para quién? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su aporte. No, perdón. Espera, ahí. No se puede aplaudir acá. Los señores asesores tienen que dar el ejemplo. En el Senado de la Nación no se aplaude ni se abucha. Se respeta cualquiera sean las opiniones, nos gusten o no nos gusten. Les rogamos y les pido a los señores asesores que acaban de aplaudir, que son los que tienen que dar el ejemplo. Gracias, señora. Gracias, señora. Bueno. Qué cosa. Convocamos al doctor Francisco Muñolo, que es procurador penitenciario de la Nación.